Bueno, vamos a continuar con este panel tan interesante. Primero quiero darle la bienvenida a los que están, a los que se están sumando, también por internet, porque los podemos ver por YouTube. Me están avisando que por el canal 2 se puede ver por streaming. Así que vamos a dar inicio a este panel tan interesante que tiene que ver con un desafío para las ciudades y con experiencias internacionales. Pero primero les cuento que estoy muy honrada de poder participar aquí en Smart City, esta vez como moderadora, y la verdad es que poder compartir estas experiencias y aprender me llena de orgullo, porque coincide también con una motivación importante que tiene nuestra organización, Acercando Naciones, que tiene que ver con esto de compartir. Así que agradecida a la Gobernación de Santiago del Estero y a Smart City, a los organizadores. Este evento es un catalizador extraordinario que acerca e impulsa conexiones poderosas en todo el ecosistema global. Conexiones que son esenciales para lograr nuestra misión compartida, que es una mejor calidad de vida para todos. Sin más, voy a presentar a las oradoras, a nuestras invitadas, que son un lujo poder contar con ellas. La primera es la embajadora Ginette Campos Rojas, embajadora de la República de Costa Rica en Argentina. Bienvenida. La segunda oradora es la señorita Catalina Palacios. Ella es consultora de Smart City, CEO, ¿no?, de Smart City Latam. Bienvenida, Cata. Poder contar con experiencias concretas creo que nos va a enriquecer muchísimo. Así que vamos a dar primer lugar a la señora embajadora y, si me permiten, voy a leer una pequeña bio porque su currículum es realmente extenso. Tiene tanta experiencia a nivel internacional que me llevaría mucho tiempo poder leerlo, ¿no? Así que, si me permite, voy a leer brevemente su bio. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales, con énfasis en Comercio Internacional, de la Universidad Nacional de Costa Rica. Tiene un máster en Cooperación y Desarrollo en la Universidad Complutense de Madrid y un máster en Relaciones Internacionales y Diplomacia de la Universidad Nacional de Costa Rica. En el 2019 fue nombrada embajadora extraordinaria y plenipotenciaria ante la República Argentina. Bueno, Ginette, hoy estamos en este evento para conocer justamente las experiencias en los gobiernos locales. Así que queremos escuchar, porque Costa Rica tiene tanto para enseñarnos, en un país donde quizás ustedes conocen o no. Se dice algo que es muy popular, que es pura vida. Pero ¿por qué es pura vida? Contanos. Bueno, Patricia, muchas gracias y muchas gracias a todos por estar acá. Sí, nosotros somos un país pura vida, digamos. Pura vida puede significar muchas cosas. Significa desde pura vida hasta significa gracias. Tiene diferentes significados dependiendo de la connotación que cada uno de los costarricenses o de las costarricenses quieran decirlo. Y bueno, muchísimas gracias también a los organizadores por la invitación para contar un poco también sobre la realidad de los gobiernos locales que tiene Costa Rica. Nosotros hemos venido también tratando de iniciar el proyecto de ciudades inteligentes y yo les voy a hablar un poquito del proyecto que hizo el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, IFAM, con Smart City Latam, generando un estudio sobre Costa Rica, sobre la realidad de los gobiernos locales y cómo es parte del estudio, es precisamente para poder iniciar con ese proyecto. El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal es un órgano asesor en Costa Rica. Es un órgano asesor para los gobiernos locales. Es una institución autónoma, percibe ingresos a través de impuestos, a través de los impuestos de licores. Tiene el objetivo de contribuir
con el desarrollo local, también con la ejecución presupuestaria de los gobiernos locales y con la gobernabilidad y la gobernanza de los territorios. Tiene muchas asistencias técnicas, capacitaciones financieras también y obviamente capacitaciones a nivel político. Construyen también, el objetivo del IFAN es trabajar con los gobiernos locales para trabajar políticas públicas que se lleguen a construir desde lo local hacia lo nacional, porque es justamente el objetivo que nosotros tenemos para poder tener claro cómo nosotros podemos generar desarrollo desde el desarrollo local hasta el desarrollo nacional. Actúa también como un intermediario financiero en muchos momentos con los gobiernos locales y para facilitarles a ellos justamente financiamiento en los diferentes proyectos. Costa Rica tiene un gobierno central, tiene 7 provincias, 84 gobiernos locales, 5 consejos municipales de distrito. En cuanto a lo que es a la autonomía, las corporaciones municipales, como la Constitución Política lo detalla en el artículo 170, son autónomas, pero a ellas la asignación de recursos viene del gobierno central. Por Constitución Política es un 10%, mas sin embargo hasta la fecha eso no se ha logrado cumplir hasta hoy, de que se les haga la transferencia del 10%. Entonces se determinó que, bueno, justamente se iba a ir poco a poco de acuerdo a los recursos que tuviera el Estado. Costa Rica no es un país descentralizado, tiene una centralización dentro del gobierno central hacia los gobiernos locales, hay una dependencia también de los recursos financieros que vienen del Estado hacia los gobiernos locales. Estos recursos son direccionados, algunos, los que tienen, digamos, el tema vial, por ejemplo, es a través de una ley, de la ley de transferencias que fue que se aprobó en el año 2010, 2009 me parece que fue cuando se aprobó la ley de transferencias y justamente pues el objetivo era empezar a pasarle ese 10% a los gobiernos locales a través de diferentes leyes, generar ese recurso que va direccionado a una línea de trabajo. Los gobiernos locales con sus recursos propios tienen que trabajar los temas que ellos vayan a considerar prioritarios en cada cantón, porque también además ellos en el artículo 169 de la Constitución Política dice que los intereses los intereses locales son responsabilidad de los gobiernos locales y esos intereses locales puede ser desde salud hasta recolectar la basura. Entonces, porque al final de cuentas la ley se vuelve extensa. IFAN Infinito, que es justamente el proyecto de ciudades inteligentes, lo que pretende es justamente cambiar ese rol tradicional que tienen nuestros gobiernos locales de ser solamente gestores de infraestructura o de servicios públicos, sino también el objetivo es poder generar municipalidades que vayan a tomar un rol coordinador a nivel institucional, donde sean precisamente ellos quienes articulen sus necesidades con las instituciones del Estado. Entonces, en este sentido fue que se inició el estudio con Smart City Latam, precisamente para poder corroborar cuáles eran no solamente los desafíos, sino las grandes debilidades que tenemos. Y efectivamente son muchas, efectivamente tenemos grandes debilidades en materia de gestión, en materia de administración y que tiene muchísimo que ver también con esa incapacidad también de recursos que tienen los gobiernos locales. Algunos de los gobiernos locales, como es por recaudación impositiva, entonces algunos de los gobiernos locales, sobre todo las ciudades más grandes, por supuesto tienen más dinero, algunos que son muy rurales, por supuesto que ahí no llega nada, y algunos administran además territorios que son parques nacionales, y los parques nacionales pues no pagan impuestos. Después, bueno, el objetivo justamente del proyecto también es iniciar con la conectividad, que es fundamental, por supuesto,
que elimina esas barreras geográficas y culturales y que prácticamente pues el objetivo es generar eso, acceder a la información instantánea a nivel de instituciones públicas, generar innovación, cambios tecnológicos, implementar mejoras. Esto va a venir a contribuir a las mejoras de los procesos productivos también, encontrar nuevos mercados, los trámites en línea, por supuesto. En salud, la conectividad y health también permiten mejorar la atención, la gestión, el diagnóstico. También en materia de seguridad inteligente, que es un tema que tenemos que iniciar y que tenemos que empezar a trabajar, la movilidad inteligente y eficiente también, y también que vaya por supuesto de la mano con el ambiente, que es parte de lo que nosotros hemos venido también trabajando. El modelo de ciudades inteligentes propuesto en el estudio se estructuró en 5 dimensiones, que fue el tema de gobernanza, el tema de ambiente, desarrollo humano, planeamiento urbano y competitividad. Y cada una de esas dimensiones precisamente se subdividía en 3 ejes y a su vez en 16 ejes, que también pues el objetivo era empezar a trabajar el tema de planeamiento urbano, espacio urbano, movilidad, transporte. Cada uno tenía sus 3 ejes. El modelo también abordaba aborda 14 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, justamente que es con la acción del clima, la producción responsable, ciudades sostenibles, industria, innovación, educación de calidad, igualdad de género, salud, bienestar y bueno, paz, justicia, vida y ecosistemas terrestres. Luego también de las conclusiones se consultó, bueno, ahora la consultora nos va a contar un poquito más de cuáles fueron las conclusiones con respecto al proyecto. Creo que definitivamente tiene más conocimiento que yo en el tema porque ya lo hizo, ¿verdad? Obviamente. Un trabajo de campo importante. El trabajo de campo, exactamente, ella lo hizo. Que es, bueno, el 97% de los gobiernos locales, casi en su totalidad, fueron consultados. El fortalecimiento, bueno, las recomendaciones son fortalecimiento en la toma de decisiones, por supuesto basadas en la evidencia, la creación de capacidades para la innovación, la aplicación de la tecnología. Muchos de los gobiernos locales en Costa Rica no lo tienen, son gobiernos locales, eso que les decía anteriormente, muy rurales y muchos también con falta de recursos. Mejorar la articulación institucional, eso es básico también con la institucionalidad nacional y también con la misma institucionalidad local. Embajadora, por favor, un poquito más arriba si la escuchamos. Okay. Y para potenciar el impacto de la estrategia es necesario, bueno, mejorar la infraestructura para la conectividad, formar capacidades humanas, trabajar en procesos de planificación estratégica territorial, que sí es cierto que ha sido una de las grandes debilidades que ha tenido Costa Rica, donde nosotros tenemos que iniciar con planes de ordenamiento territorial en cada uno de los territorios, planes rurales, planes urbanos, porque los planes de ordenamiento territorial no tienen solamente una línea de trabajo, sino en lo urbano se trabaja distinto, en lo rural, planes que sean de ordenamiento territorial con una vocación económica de los territorios, cómo se puede gestionar esos territorios, cómo se puede desarrollar también ese territorio, sobre todo porque el objetivo es sostener también la ruralidad que nosotros tenemos alrededor de nuestro país. Costa Rica no es un país con edificios muy grandes, es un país que tiene una urbanidad normal de los países obviamente de Centroamérica, pero si bien es cierto tenemos una ruralidad bastante extensa y aparte de que tenemos también parte de nuestro territorio que viene trabajando los temas por supuesto de ambiente. Tenemos el 6% de la biodiversidad y luego a nivel mundial, y entonces es algo que nosotros también hemos venido trabajando
de la mano con el tema del ambiente y cómo gestionar un territorio que se ha convertido prácticamente en un parque nacional. Entonces, bueno, eso también tienes que trabajarlo desde la política, desde los diferentes estratos. Infraestructura de conectividad, yo lo puse ahí con un cosito en rojo, porque justamente fue una de las grandes debilidades del estudio que nosotros tenemos: la inteligencia de datos, datos abiertos, los servicios digitales, la seguridad inteligente, ese derecho humano a la accesibilidad, todos lo tenemos. Política de innovación como marco para la generación de nuevas capacidades humanas y nuevas formas de abordar los temas, la articulación interinstitucional, repito otra vez, y la planificación estratégica, que la vuelvo a repetir de nuevo, que es prácticamente eso, ¿no? Costa Rica ha venido realizando los avances a nivel de legislación en cuanto a transferencia de recursos y competencias. Esto que les contaba el artículo 169, la administración de los intereses y servicios locales es de cada cantón. Ahí los intereses es lo que cada cantón pueda trabajar, quiera trabajar, en realidad está abierta la ley. Costa Rica además debe finalizar los procesos de descentralización y generar esa efectiva planificación urbana y esa efectiva también planificación rural. La planificación y la administración del territorio es fundamental para poder implementar este proyecto y también que vaya muy de la mano con la administración ambiental. Nosotros, Costa Rica hasta el 2023 tiene el 59% de la superficie cubierta en bosques, posee el 6.5% de la biodiversidad mundial, conserva el 74% de las áreas claves para la biodiversidad. Entre el 17 y el 18 aumentamos un 26% la superficie terrestre protegida y un 2% su superficie marina. Y entonces también hemos venido trabajando mucho con todos los temas de océano y digamos con todo lo que tiene que ver mucho con todo lo que es la conservación del océano. Y tenemos 32 parques nacionales, 51 refugios de vida silvestre, 13 reservas forestales y 8 reservas biológicas en 51.100 kilómetros cuadrados, que es lo que mide Costa Rica. Entonces, es una gestión territorial que tenemos que ir haciendo de la mano con el ambiente y cómo nosotros podemos empezar a generar este proyecto de ciudades inteligentes dentro de todo lo que hasta hoy nosotros hemos construido. Falta muchísimo, pero bueno, poco a poco creo que lo vamos a poder ir logrando. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias, embajadora. Permítanme hacer un pequeño resumen antes de escuchar a Catalina. En síntesis, Costa Rica se presenta como un líder natural en el camino hacia ciudades inteligentes, porque aprovecha su rica tradición ecológica y su enfoque en la innovación y el bienestar ciudadano, ¿no? Con la energía renovable como base, la movilidad sostenible, la innovación tecnológica en ciudades como, por ejemplo, Curridabat, y la participación ciudadana activa. Creo que la clave también, como hoy nos comentaba al principio, antes de comenzar este panel, en una decisión política, ¿no? Una visión compartida que ha costado, pero que en el 1978 tuvieron esta visión de qué modelo de país querían. Este modelo que se definió poniéndose de acuerdo y trabajando en la educación y una cultura verde. Un dato de color, no sé si saben, desde 1949 Costa Rica disolvió su ejército, invirtiendo en educación y salud, lo que ha contribuido a una paz duradera y una estabilidad política reconocida en la región. Así que me parece que eso vale la pena como para tomarlo en cuenta, ¿no? Por dónde pasa y por dónde, bueno, falta todavía, como decía, pero han logrado cosas a partir de la riqueza que tienen, de lo poco o de lo mucho. Hoy son pioneros y reconocidos en el mundo como también uno de los países más felices. Por eso también todo este concepto, ¿no? De pura vida y el clima ayuda. Bueno, ahora sí entonces vamos a escuchar a Catalina
y después sí vamos a hacer las preguntas, si les parece bien. Así vamos a hacerlo un poco más ameno. Vamos a presentar a Catalina. Como les dije recién, ella es CEO de la consultora Smart Cities Latam, directora general en esta consultora, y ha trabajado con gobiernos nacionales y locales en América Latina y ha facilitado procesos de diseño e implementación de políticas públicas en África, arquitecta de la Universidad Nacional de Colombia, así que se escucha ese tono con ritmo, bueno, era de allá, es de ahí y se pega. Magíster en Economía Urbana en la UTD, certificada en Implementación de Políticas Públicas por el Harvard Kennedy School en la Harvard University y cursando la maestría en Policy Analysis del ILVA, nada menos. Bueno, bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, no puedo empezar sin decir que es un placer volver a estar acá y poder compartir esto con personas que han estado siempre al lado del proceso desde el inicio, diría yo. Bueno, voy a utilizar la intervención de la embajadora como un preámbulo para explicarles cómo fue el proceso de implementación de este proyecto y vamos a hacerlo así como las películas cuando la primera escena es el final y después empiezan a contar desde el principio, entonces ahí uno vuelve y conecta. Bueno, el proyecto Construyendo la hoja de ruta para el desarrollo de cantones inteligentes tiene estos resultados. Primero, resultado final para el país de Costa Rica, 3.1 en una escala de 1 a 10. Nivel de madurez, medio-bajo. Dimensiones. La dimensión con el puntaje más alto es gobernanza con 3.8. Nivel de madurez, medio-bajo. La dimensión con el resultado más bajo, planeamiento urbano. Nivel de madurez, bajo. Pero esto no me sirve para decir que es un buen o es un mal resultado. Esto me llena de orgullo, es decir, que es el primer hito alcanzado en un proyecto de país para el desarrollo de sus cantones inteligentes. Hito 1, saber en dónde estamos y de acá partimos. Bueno, ahora sí, punto número 1, ¿quiénes somos nosotros? Bueno, gracias a la rigurosidad técnica y al manejo que tenemos en la arena política y la posibilidad de hacer convivir esos dos mundos, es que el IFAM, el gobierno de la Nación de Costa Rica, en cabeza del IFAM, confió en nosotros para adelantar este proyecto de nación. La metodología de trabajo fue la implementación de un diagnóstico que está estructurado en 5 dimensiones, como nos lo explicaron anteriormente. Estas 5 dimensiones, competitividad, ambiente, desarrollo humano, planeamiento urbano y competitividad, son las dimensiones que conforman los sistemas que siempre toman vida en las ciudades, que se entrejuntan, que se entremezclan, y es en esa coherencia o incoherencia en donde resultan los problemas complejos que siempre tenemos que estar preparados para manejarlos. La metodología está conformada por 3 anillos, no solo esas 5 dimensiones, sino 3 anillos. Cada una de las dimensiones se conforma por ejes, cada uno de los ejes se conforman por factores y cada uno de los factores está conformado por indicadores cualitativos y cuantitativos. Tenemos un total de 582, de los cuales el 52% son cualitativos.
una cuarta parte son cuantitativos y otra cuarta parte corresponde a preguntas específicas sobre intervenciones que hagan al respecto. ¿Cómo es la metodología de completamiento? Primero, cuando nosotros trabajamos directamente con los gobiernos locales, nosotros tenemos como regla clara, no vamos a hacer el trabajo, los acompañamos y les enseñamos. Porque una de las principales metas es que en el momento en que nosotros ya no estemos al lado de ellos, ellos queden preparados para seguir. Yo creo que estoy haciendo algo. Ahí está. Ahí está. La idea es que ellos queden preparados para seguir implementando este modelo más como una metodología de gestión diaria, para que ellos puedan seguir sus indicadores, para que puedan traquearlos, para que puedan medir el impacto. Entonces, por eso lo que nosotros hacemos principalmente es darles las herramientas y enseñarles cómo se implementan y velar para que perduren en el tiempo. ¿Cuál es el formato? Generamos una plataforma que les ayuda a que ingresen la información ordenada. Le va direccionando qué tipo de información necesita y no es una excusa cuando nos indican que la información es manejada por otro ente gubernamental o por otro nivel de gobierno, porque la única conclusión es que no cuentan con los datos para la toma de decisiones. No quiero ahondar mucho en la importancia de los datos para la toma de decisiones, porque ya lo han discutido abiertamente en diferentes salas, pero trabajamos por esto. ¿Quiénes responden? Nosotros trabajamos directamente con un referente, pero el primer consejo es no trabaje solo, articule, hable con las diferentes áreas de gobierno, abran los datos, porque los datos abiertos no son solo para la ciudadanía, los datos abiertos tienen que ser entre diferentes secretarías del gobierno y entre diferentes niveles de gobierno. Hablan los datos y después nosotros indicamos cuál es el estado de madurez de hoy. Ese estado de madurez de hoy nos sirve para identificar para dónde vamos a seguir caminando, en dónde vamos a enfocar los esfuerzos, en dónde vamos a enfocar los recursos humanos, económicos, de tiempo. La plataforma está albergada, es online y nosotros generalmente damos diferentes tipos de usuarios. Un usuario editor para poder controlar la carga de la información y un usuario lector que siempre pedimos que sea distribuido entre todas las partes que participan, todos los directores y los cuerpos técnicos, porque es muy importante que ellos validen desde el vamos los datos que están ingresando ahí. Porque nosotros sabemos que si nada más una persona se va por todas las oficinas recogiendo la información, primero, va a tener barreras de acceso a la información, segundo, se va a agotar en la tarea y no va a terminarla muy bien, y tercero, cuando tenga los resultados, una persona de una secretaría específica va a decir, ah, es que el que llenó esto no sabía porque la información es otra. Entonces, por eso es tan importante hacer partícipes a todas las áreas del gobierno desde el principio de la recolección de la información, para que ellos la validen, la reconozcan y usen los resultados para generar sus planes de acción. En la plataforma, como les contaba inicialmente, ellos tienen todos los mecanismos para poder ingresar la información, para poder ver los reportes, para poder ver los informes finales, pero además ellos quedan con el software abierto para que ellos puedan seguir ingresando los datos como un modo de gestión diaria, que los sigan ingresando. Un proyecto pequeño lo meto, una medición de impacto la ingreso, todo eso para que al final cuando tengan que hacer toda la evaluación año a año, ya haya sido un camino mucho más llevadero y mucho más preciso a nivel de información. La plataforma adicionalmente les da los resultados, como vemos acá, en rueda de calor, en un mapa de calor, y son resultados automáticos. Ingreso un dato, se modifican los resultados. Lo modifico, se modifican los resultados. Además, me ayuda con temas de georreferenciación y temas de comparación entre diferentes lugares, entre diferentes ciudades. Y la idea de esta comparación no es competencia, la idea es buscar buenas referencias. Adicionalmente, me puedo comparar
en diferentes estados del tiempo a mí mismo. Entonces, por ejemplo, acá tengo un cantón en que subió la información con 3 meses de diferencia, y abajo tengo la barra de comportamiento de qué tanto me sirvió o no me sirvió la inversión que hice en tiempo, en esfuerzo, el proyecto, porque la iteración es importantísima. Bueno, y finalmente se les entrega a cada uno de los cantones un informe. Este informe es un análisis detallado en donde indica cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades, y dependiendo de los intereses de gobierno y de las necesidades de la comunidad, hacia dónde debe apuntar el desarrollo de nuevas estrategias. Cada uno de los informes, además, parte desde la parte macro y termina en el micro con la sugerencia de iniciativas que puede adelantar para poder alcanzar el objetivo deseado. Estas iniciativas específicas, que muchas veces son tan difíciles de alcanzar porque uno se queda en definiciones macro, se priorizan de acuerdo al esfuerzo y al impacto que cada una lleva. Y de ahí ya trabajamos directamente con los tomadores de decisiones para ver cuáles son las mejores maneras de poder invertir los recursos para tener los mejores resultados. Bueno, ¿cuál es el resultado operativo? Volvamos de vuelta a Costa Rica. Como decía la embajadora, alcanzamos a trabajar con el 97.8% del total de los cantones, o sea que es una muestra representativa. La información fue suministrada por ellos directamente, entonces ahí también validamos eso y no fue información que sacamos de fuentes de terceros, ni mucho menos. En la dimensión donde tuvimos más información fue en gobernanza, alcanzando el 90%, y en la que menos información tuvimos fue en competitividad con un 76%. Ahí teníamos varias teorías. Pensábamos que de pronto el referente que teníamos en los gobiernos era siempre el director de TICS o algo así, entonces era el que más sabía y ingresaba información. Y entonces después no se iba a buscar a la gente de desarrollo económico a preguntarle los datos. Esa es una teoría. La otra teoría es que como es la primer dimensión del estudio, empezaban con mucho ánimo y después se iban desgastando y no llegaban con el mismo entusiasmo a terminar la información de la última dimensión. Teníamos que barajar todo para poder encontrar de pronto si habían fallas en la implementación. Pero aparte de eso, nos pusimos a ver cómo fue el promedio en la información que suministraron. La información cualitativa casi perfecta, 90% de información completaban. Información cuantitativa, 30%. Muy bajo, muy bajo. Muy bajo, pero era lo que generalmente nosotros nos encontrábamos en todos los lugares. Y también lo otro que nos encontrábamos era que decía, es que esa área no la manejo yo, la maneja otro nivel de gobierno y por eso no la tenemos la información. Entonces ahí venía la contrapartida, bueno, pero usted gestiona eso en su territorio, ¿con qué datos usted toma las decisiones? Entonces, segundo punto, trabajemos en el tema de recolección de información y de gestión porque es básica para la mejor utilización de los recursos. Resultados, si bien Costa Rica quedó con un 3.1 en puntaje final, la mayoría, los 5 de los 7 cantones quedaron en el mismo promedio, en el mismo nivel de madurez, pero 2 de ellos quedaron muy bajos y 2 de ellos tienen características poblacionales y territoriales muy diferentes. Entonces había que empezar a mirar qué era lo que pasaba. Y cuando yo me voy a estudiar los resultados específicos por dimensiones, por ejes los discriminamos acá, vemos que en tema de infraestructura y capacidades se acerca mucho al promedio. Las regiones del norte, Alajuela y Heredia, generalmente puntuaban mucho mejor en todos los aspectos, mientras que la calidad ambiental, en contraposición con la presentación de la embajadora, que es la bandera de Costa Rica, no les daba bien. No les daba bien no significa que tuvieran problemas de contaminación ambiental o que todo les marchara mal. No les daba bien porque no estaban haciendo las mediciones necesarias para poder hacer una gestión del ambiente con calidad. Yo tengo el aire, mi aire no es contaminado, bueno, pero midámoslo para garantizar que está dentro de los niveles adecuados.
preparémonos por si tenemos alguna contingencia, algún problema, podamos reaccionar y podamos aumentar la capacidad de resiliencia. Entonces, en esos aspectos fue que falló el tema de calidad ambiental. Entonces, no son malos puntajes, simplemente son alertas. Con temas de educación y de movilidad, es muy interesante ambos porque dependen del nivel de gobierno nacional. Entonces, había un no acceso a la información o no capacidad de intervención. No importa que pudieran tomar medidas o acciones complementarias para poder bajar la presión de las responsabilidades de nación, no se toman, porque hay una concepción, eso es de nación. No importa que pase en mi territorio, eso es de nación. Y la innovación está relacionada directamente con temas de generación de nuevos modos de producción, de emprendedurismo, de innovación, de desarrollo y similares. Bueno, los resultados. Llegamos de vuelta al principio de la película a un resultado de 3.1, en donde sacamos las recomendaciones y los próximos pasos que ya nos lo iba diciendo el estudio desde el principio. Primero, no hay manejo de datos. ¿Qué es lo que necesitamos para poder generar, trabajar los datos, usarlos, tomar información, implementar, mejorar y corregir? ¿Qué hacemos ahí? Infraestructura. Entonces, se necesita infraestructura de conectividad con el fin de poder desarrollar todo lo que está vinculado con los datos, manejo de temas inteligentes, inteligencia de datos, e-health, movilidad inteligente, poder medir, sensorización, perdón. Claro. Todo eso vamos con infraestructura y de conectividad. Segundo, formación de capacidades. No importa cuánta infraestructura tengo yo, necesito capacidades para poder aprovecharla, para poder utilizarla, para poder maximizarla. Segundo, articulación interinstitucional. Resulta que hay 4 aspectos, pero 3 de ellos hablan de cuáles son las capacidades que deben tener los gobiernos locales para poder manejar problemas complejos. Uno de ellos es la presencia de información, la presencia de datos y la apertura de datos. La otra es el trabajo en red, el trabajo en equipo. Como veíamos en un panel anteriormente, la posibilidad de generar redes de cooperación. Y la otra es la articulación interinstitucional, dentro de los mismos gobiernos y entre diferentes niveles de gobiernos. Y de esas 3 capacidades están acá plasmadas en las primeras 3 recomendaciones. Y la última, que se condice también con la intervención de la embajadora, el apoyo para la planificación estratégica, para poder consolidar escenarios futuros y para poder fortalecer las respuestas que estamos dando en el presente. ¿Cómo seguimos? Empezamos a planificar, empezamos a identificar, empezamos a tomar medidas para poder trabajar con datos, empezamos a formar capacidades, empezamos a incentivar una nueva forma de gestión. Vamos a construir, obviamente, herramientas, ahí sí entra la información, la tecnología, a colaborarnos con el manejo de grandes datos. Vamos a aprovechar la información que tienen las diferentes áreas, información ya existente, ya relevada, y vamos a aprovechar y avanzar en los modelos de gestión relacionados. Bueno, y así estamos finalizando la primera implementación, el cierre. Estos resultados se presentaron esta misma semana en el gobierno en Costa Rica y es un orgullo para nosotros poder presentarlo acá, es una muy buena oportunidad. Y seguimos implementando la rueda. Los invito. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Cata. La verdad, súper interesante las 2 exposiciones y todas las novedades de último momento, porque lo estás lanzando esta semana, como decías, y se nos va a ir el tiempo para hacer todas las preguntas, pero voy a elegir 2, si les parece bien. Primero, embajadora,
Yo tenía una pregunta aquí que tiene que ver con, con los desafíos, ¿no? O sea, ¿cuáles han sido los principales desafíos que han enfrentado en Costa Rica para lograr la implementación de políticas de gestión gubernamental para ciudades inteligentes? ¿Y cuáles son las lecciones que podemos aprender? A ver. ¿Está aprendido? Ahí está. Bueno, creo que en primer lugar, uno de los grandes desafíos, y por eso lo señalé mucho en el principio, es el tema de descentralización y el tema de recursos económicos. En Costa Rica, digamos, nosotros tenemos una institucionalidad que viene desde el gobierno central, y desde el gobierno central es de donde se construyen las políticas y se implementan en lo local. No se construyen desde lo local hacia lo nacional. Y esa ha sido uno de los grandes desafíos que nosotros tenemos, tratar de ir generando esa descentralización. Parte, por ejemplo, de la gestión del territorio en materia de ambiente, parte no, toda completa, se trabaja desde el Ministerio de Ambiente y Energía. Desde el Sistema Nacional de Áreas de Conservación tenemos una institucionalidad, digamos, que ha venido trabajando el tema de ambiente, que no es precisamente los gobiernos locales. Entonces ahí obviamente vas a encontrar, por supuesto que sí, unas grandes debilidades, porque no es parte de lo que ellos gestionan, ¿no? Pero que perfectamente puede ser parte de su competencia, porque es una competencia que también a su vez la Constitución Política se las ha dado. Pero sí es cierto que faltan recursos, que faltan capacidades y que falta una planificación real del territorio para que nosotros podamos entender cómo podemos ir gestionando cada uno de los territorios que tenemos. Buenísimo, entonces se complementa también con la pregunta a Catalina en su experiencia y en un caso concreto como fue el estudio y bueno, en la planificación que han desarrollado. Catalina, para ti, ¿cuáles han sido los elementos más críticos, no solamente en Costa Rica, sino también con otros gobiernos? ¿Cuáles son los elementos más críticos que los gobiernos deben considerar para adaptar estas políticas públicas efectivas en la gestión de ciudades inteligentes? ¿Y cómo se pueden superar estas barreras comunes? Porque todo el tiempo escuchamos el ponerse de acuerdo es un problema que tiene que ver también con los colores políticos y la falta de presupuesto, ¿no? Entonces, ¿crees que pueden ser estos o hay otras barreras? Bueno, yo creo que uno de los principales desafíos son más básicos todavía, y es el miedo, poder perderle el miedo a un redireccionamiento en propuestas de gobierno. Nunca me sale muy bien este dicho, pero decían que es peor implementar lo que se prometió y no sirve que implementar algo diferente, pero que sí se necesita. Entonces el gobierno todavía está muy vigilado y ese tema de ensayo y error en periodos cortos de tiempo no está muy bien visto, pero esa iteración es necesaria y se está imponiendo o se está divulgando mucho para poder evitar errores de manera temprana y para poder efectivamente tener mejor utilización de los recursos. Entonces ese temor de yo prometí algo, pero me di cuenta en el camino que no servía y lo ajusto, todavía cuesta en los gobiernos. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, los cambios en la sociedad van a un ritmo mucho más acelerado de lo que van los cambios institucionales. Entonces, muchas veces yo no estoy generando caminos o delineando caminos para que una sociedad se desarrolle, sino que voy detrás respondiendo a lo que la ciudadanía ya naturalizó desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿cómo puedo zanjar yo esas dos diferentes velocidades de desarrollo entre lo institucional y lo social?
Es por eso que yo necesito ser mucho más pragmático en la toma de decisiones, y ese pragmatismo me lo da la información. Exacto. Pero no estoy hablando solo de información cuantitativa, sino también la información cualitativa que yo puedo relevar. Esa participación entre diferentes instituciones y esa participación activa, comunidad-gobierno, pero de una forma efectiva, no de un foro ciudadano, habló, participó, no, de una manera efectiva. Yo creo que con esos 3 pilares que uno pueda transformar, alcanza a tener niveles de desarrollo en periodos menores de tiempo. Bueno, nos quedamos con muchísimas más ganas de saber, de consultar. Se nos termina el tiempo, pero te les agradecemos muchísimo porque es un caso concreto, embajadora de Costa Rica en la República Argentina, y a ti, Catalina, con el trabajo de campo que nos va a inspirar a hacer una mejor ciudad para todos. Así que muchas gracias. Seguimos así. Gracias.